Bien, y vamos con las otras dos formas de gobierno. Tipo de dominación, mejor dicho. Por un lado tenemos el tipo de dominación tradicional. En el tipo de dominación, tradicional, como lo plantea su propio nombre, la acción social en la cual se basa es la acción tradicional, ¿no? ¿Y por qué respetas? ¿Por qué encontrás obediencia a esa persona que está gobernando? Ah, porque siempre fue así. ¿Se entiende? O sea, esa es la cuestión, es la base de por cuál los gobernados encuentran, o sea, obedecen lo que dice el gobernante. Este tipo de dominación tradicional se puede ver generalmente, en las monarquías medievales o más que nada en las monarquías modernas, en donde el poder derivaba de Dios. Acuérdense allá en segundo año, segundo y tercero, lejos ya hace tiempo, cuando estudiamos la diferencia entre el derecho divino, que es donde planteaba que el poder de la monarquía derivaba de Dios hacia el rey y después el rey gobernaba hacia los súbditos, contrario a la monarquía constitucional o la doctrina del doble pacto, donde se establecía que el poder era soberano del pueblo y el poder derivaba del pueblo hacia el rey. Entonces, este tipo de dominación tradicional, lo que impera son estas formas tradicionales. Por lo general, la forma en donde se gobierna esto es con una monarquía. Por lo general, actualmente puede ser, no sé, Arabia Saudita, es una monarquía, o el Vaticano, es una monarquía electiva. No, son ejemplos de monarquías actuales. Y existe una gran diferencia, y en el tipo de dominación burocrático-legal, por lo general existe una división de poderes. Ya sean repúblicas, monarquías constitucionales, pero siempre con un sistema republicano de división de poderes, en donde cada poder existe un equilibrio entre poderes y cada uno va controlando al otro para que no haya abusos de poder. Entonces, en este tipo de dominación tradicional, repito, gobierna la monarquía y las personas obedecen por esta cuestión tradicional. Ah, porque siempre fue así. Ah, como siempre hubo rey, entonces yo obedezco al rey. Y esto se obedece a la persona, vos le tenés que hacer caso porque es el rey. ¿Se entiende? Que si el rey dice esto, vos tenés que hacerle caso porque es el rey. Pero esa persona está respaldada por la institución que representa. ¿Por qué? Porque si de repente el rey hace algo mal, el rey, no sé, te lleva a una guerra en donde perdés absolutamente todo, te robaron todas las cosechas, murió un montón de gente, te agarró una peste terrible que mató miles y miles de personas que no murieron por la acción del hierro y el plomo. Pero bueno, entonces si el rey hizo las cosas mal, el pueblo sí se puede rebelar o sí se rebela contra ese rey, pero nunca se rebela en contra del ordenamiento. ¿Qué significa esto? Que el malo, por así decirlo, es ese rey específico, no la monarquía en general. La monarquía no está mal, la monarquía está bien, porque siempre hubo monarquía. ¿Se entiende? La forma de pensar de estas personas se basa en el tipo de acción tradicional. Entonces, como siempre hubo monarquía, no, la monarquía está bien, el malo es este rey. Entonces hay que apartarlo del cargo, es un falso rey. Es un falso rey que hace las cosas mal, entonces tiene que venir un verdadero rey que vuelva a imponer la gloria de este reino. ¿Se entiende? Siempre, aparte, como es tradicional, siempre se basa en cuestiones relacionadas con el pasado. Siempre busca alguna explicación o alguna relación con un pasado glorioso. Ah, sí, este reino o esta nación tuvo un pasado glorioso y este rey ahora lo va a hacer volver. Siempre se relaciona con estas cuestiones. Otra diferencia, por ejemplo, con respecto al tipo de dominación burocrático-legal, es que, esto no lo había explicado en el video anterior, a propósito, una diferencia es con respecto a las personas que ocupan los cargos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el burocrático-legal las personas no patrimonializaban el cargo? Bueno, en el tipo de dominación tradicional sí. En el tipo de dominación tradicional, si el rey me nombró, no sé, ministro, el rey me nombró vizconde de Perpignan, con mi cargo yo puedo hacer lo que quiera. Yo mi cargo se lo puedo vender a otro. Yo mi cargo lo puedo dividir, dije creo que era vizconde, bueno, lo puedo dividir en distintos ducados, y puedo empezar a regalar o vender mi patrimonio, mi cargo en un montón de ducados. Entonces cuando el rey viene me dice, che, ¿cómo anda el vizcondado? No, lo dividí en 18 ducados. Ah, bueno, ¿y qué onda? Bueno, no sé, andá y preguntale a los 18 duques, qué sé yo, no tengo idea yo. Cada uno con su cargo puede hacer lo que quiera. Si el rey me regala una lapicera, por usar el mismo ejemplo que hacíamos antes, esa lapicera es mía. ¿Se entiende? Si el día de mañana yo dejo de ser el conde, esa lapicera sigue siendo mía.
¿Se entiende? Yo tengo propiedad privada de lo que el rey me regaló o me dio, ya sea un cargo público o algún objeto privado. Y otra cuestión recontra importante con respecto a los funcionarios. Los funcionarios, las personas que ocupan los cargos, son los que designa el rey, los que se le antoja al rey. Pueden ser, el rey puede elegir a sus familiares, el rey puede elegir a las personas que más dinero pongan para ocupar ese cargo, el rey puede elegir esclavos, puedes obtener esclavos. Recuerden, siempre estamos hablando de una mentalidad propia de la edad moderna. El rey puede poner esclavos o puede poner libertos para que trabajen en sus haciendas o en la función pública que necesite. Esta es una diferencia enorme con respecto al tipo de dominación burocrático-legal. ¿Por qué? Porque en el burocrático-legal, las personas que llegan a los cargos, en teoría, recuerden, siempre hablando en tipo ideal, son las personas más capacitadas para ese cargo. Por ejemplo, en un tipo de dominación burocrático-legal, si yo tengo que poner, no sé, un ministro de salud, voy a poner a alguien que, no sé, que sea, qué sé yo, me voy a poner mi mismo ejemplo, que alguien que sea profesor de historia, yo lo voy a poner como Ministerio de Salud. Y mirá, no, o sea, no estaría bien, porque no es una persona formada, yo no sé nada de medicina, qué sé yo, no tengo ni idea ni cómo funcionan los hospitales, ni cómo funciona el cuerpo humano, yo de medicina no sé nada, ¿se entiende? Yo no soy la persona más capacitada para ir a un ministerio de salud, ¿se entiende? ¿A quién tendría que poner un ministerio de salud que sí podría estar capacitado? Un médico. ¿Se entiende? Lo mismo con cualquiera de los ministerios. El Ministerio de Economía, ¿a quién vas a poner? ¿Qué sé yo? No sé, de nuevo, repito, siempre me pongo como ejemplo ahí para no dañar a nadie. ¿A un profesor de historia? Y no, porque no sabe nada de economía. Si va, estudia economía y se prepara, sí, es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Pero alguien que no sabe economía, entonces no podés mandarlo al Ministerio de Economía. Lo mismo con educación. Podés meter a un economista o a un médico en el Ministerio de Educación. Y en teoría, en burocrático legal, no, porque tenés que poner al más capacitado. Tiene que ser alguien que ahí sí que haya cursado la carrera de docente para entender qué significa desde adentro ese ministerio. Repito, eso es en el burocrático legal. En el tipo de dominación tradicional, el rey puede poner a quien quiera por cualquier cosa que quiera. No, yo en el Ministerio de Salud pongo a mi hermano, porque me dice, che, loco, me tenés que poner en un ministerio, bueno, toma, el Ministerio de Salud. Pero flaco, tu hermano no sabe, apenas sabe leer y escribir. No importa, pero es mi hermano y yo lo pongo en mi hermano. ¿Tenés algún problema con que sea mi hermano? No, señor rey. No, está todo bien, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Esa es otra diferencia con respecto a los funcionarios. Y vamos con el último. El tipo de dominación carismática. El tipo de dominación carismática es el que se basa en el otro tipo de acción social que todavía no había aparecido en estos videos, que es la acción emotiva, la acción sentimental. El tipo de dominación carismática únicamente se sigue y 100% hasta enajenado, es la palabra, a lo que diga el líder. El líder. ¿Y por qué se sigue al líder? No se sigue, repito, se sigue al líder, no se sigue a la ley, como era en el sistema burocrático legal, no se sigue al cargo que ocupa, como podía ser en el tradicional. Ah, no, hay que seguirlo, escuchamos porque es el rey, y siempre hubo rey. No, se sigue a esa persona, a ese líder. ¿Y por qué se sigue a la persona? Y lo que la persona diga, lo que salga de la boca del líder, es 100% palabra santa. ¿Por qué se plantea esto? Porque el tipo de dominación carismática, plantea Weber, surge en épocas de crisis, en épocas complicadas, en épocas donde hay una crisis enorme que no se encuentra solución por ningún lado, que no hay soluciones. Entonces de repente sale una persona, sale un líder que te promete salir de esa crisis. Te promete, loco, si me seguís a mí, Weber hace mucho las explicaciones con respecto a cuestiones, a cuestiones relacionadas con alguna deidad. Yo, por ejemplo, hablé con Dios o hablé con los dioses y los dioses me dijeron que el camino es este, o lo que hay que hacer es esto. Entonces, como es una especie de herramienta divina, como es ese líder, es justamente, como les decía, palabra santa. Entonces todas las personas siguen 100% al líder sin importar lo que diga, porque no es un criterio racional. No es un criterio basado en la razón ni basado en la tradición, porque siempre se hizo así. No, es una acción emotiva. Este líder tiene justamente, esto se llama carisma. Carisma es una especie, no sé, traducido, podría ser la capacidad de caer bien, la capacidad de ser simpático. Ah, esta persona es re carismática, es re simpático. Entonces, como tiene la capacidad de caer bien, tiene la capacidad de convencer, y entonces el tipo te convence de lo que sea.
te convence de lo que sea, te convence de ir caminando hasta Inglaterra, flaco, es una isla Inglaterra, no importa, el tipo te convence de ir caminando hasta Inglaterra. Entonces vos le creés, y vos le creés, porque estás en una situación de crisis y donde es el único que te propone una salida, es el único que te propone resolver esa crisis. Como decía, Weber da muchos ejemplos con cuestiones relacionadas con la religión, con algún líder carismático, no sé, pueden ser los seguidores de Jesús, que lo seguían porque era Jesús, los seguidores de Mahoma, que lo seguían porque era Mahoma, porque decía ser una herramienta de Alá o lo que sea. Pero el ejemplo más claro, más característico, que nosotros lo estudiamos el año pasado, se puede ver con la cuestión relacionada con el nazismo, como líder carismático. Y acá van a terminar de entender muchas cosas que habíamos analizado previamente. Cuando se tomaba alguna decisión, cuando el líder, que en este caso sería Adolfo Hitler, cuando el Führer tomaba alguna decisión o decía algo, ¿tenía que justificar racionalmente el porqué? No, no justificaba nada. Era porque él sabía, o él planteaba, mejor dicho, él planteaba que eso era lo mejor para salir de esa crisis. ¿Recuerdan el contexto de la crisis del 30? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado la cantidad de personas que habían votado del Partido Nacional Socialista hasta el año del 30, que no lo había votado ni la madre los votaba, sería solamente un 1, un 2%, y de repente después de la crisis del 30, ¡pum!, se dispara el 30%. O sea, ¿cómo de repente obtuviste tantos votos? ¿Por qué? Porque justamente plantearon una salida para esa crisis. Ahora, esa salida, repito, no estaba basada en una acción racional. ¿Se acuerdan que estudiamos los criterios pseudocientíficos raciales en los cuales se basaba toda su ideología, todo su sistema político, social y cultural también, que no estaba demostrado científicamente? Y no está demostrado científicamente que los seres humanos pertenecemos a distintas razas y que por ser de una determinada raza tenemos un determinado gen que vamos a actuar de determinada manera. Eso no estaba probado. No le importaba a los nazis que no estaba probado, porque era una acción sentimental, no racional. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que diga el líder, repito, es palabra santa, es palabra sagrada. Entonces se cumplía, existe como una especie de devoción. No importa si es racional o no es racional. ¿Se entiende? No importa, a ver, para traerlo acá, irnos un poco de Alemania y traerlo a un terreno más cercano. No importa si te promete promesa cero, pobreza cero, o si te promete que tenemos menos pobre que Alemania. ¿Se entiende? Vos, si te basás en una acción sentimental, vos no te podés analizar, che, a ver, para esto se puede lograr, che, es verdad que tenemos menos pobre que Alemania. No, si vos te basás en una acción emotiva, vos lo vas a seguir y lo vas a creer, y diga lo que diga, vos vas a estar convencido. ¿Se entiende? Existe como una especie de fanatismo en donde vos no pensás o no racionás el por qué o si se puede acceder a eso que te está diciendo no. No, eso es propio de un régimen burocrático legal, no de una acción emotiva y racional. Vamos con lo último, así terminamos. Con respecto a los funcionarios son los que decida el líder. El líder dice, este es mi ministro, este es el diputado, este es el senador, este es lo otro. Existe 100% una... sí, o sea, 100% una unidad, una unión entre cargo y persona. Si yo soy diputado, a mí el líder me dijo que soy diputado, listo, este sillón es mío. Y si no, andá a decirlo al líder, a ver si permite que me quede con este sillón o no me permite. Sí, o sea, lo que diga el líder es palabra santa. Entonces existe una unidad entre el cargo y la persona, entre los bienes que tiene. Después, por último, y lo más importante, el líder no se equivoca nunca. Jamás se puede equivocar el líder, nunca. Él es palabra santa, ella, o sea, quien sea, el líder es palabra santa, no se equivoca jamás. Y si hay algo, o sea, si el líder dice algo que no se cumple, siempre existe un chivo expiatorio, siempre se le echa la culpa a otro. Ah, esto es por tal cosa, ah, esto es por tal cosa, ah, no, esto es por tal otra cosa, yo no me equivoqué. Si todo hubiera seguido normal, yo hubiera tenido la razón, se hubiera cumplido lo que yo dije y hubiéramos salido de la crisis. Pero no pudimos salir de la crisis por culpa de esto y lo otro. O sea, fíjense cómo se genera una bola en donde siempre, absolutamente siempre, el líder tiene la razón. Siempre cada vez se fanatiza más y siempre cada vez el líder está más... está más empoderado, siempre se encuentra más en la cima, y nunca se equivoca, nunca, absolutamente nunca se equivoca, sino que siempre en algún momento, si se equivoca o no se da lo que el líder dice, siempre la culpa es de los demás.